Muy buenos días. A continuación les presento el trabajo que vamos a desarrollar en las semanas del 31 de agosto al 11 de septiembre. Es el taller número 6 sobre la primera y segunda ley de Mendel. Aquí están los objetivos que venimos trabajando a lo largo de este proceso de trabajo en casa. Vamos a hablar aquí de la primera ley de Mendel, la cual hace referencia a que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, es decir, que son homocigotos, todos los individuos que se obtienen en la primera generación filial son iguales. Por eso se llama ley de la uniformidad de caracteres. Recordemos que Mendel trabajó con guisantes, es decir, con arvejas. Él trabajó con arvejas de color amarillo y arvejas de color verde y se dio cuenta que el color amarillo era dominante sobre el verde. Por eso aquí tenemos que está representados los genes del color amarillo con mayúscula y los genes del color verde con minúscula. Entonces él cruzó arvejas amarillas con arvejas verdes y se dio cuenta que todos los individuos que se obtenieron en F1, que es la primera generación filial, eran amarillos, es decir, tenían el color dominante y que además eran heterocigotos, porque el color verde había quedado guardado en el ADN y no se manifestó en el fenotipo. Ahora bien, hablemos de la segunda ley de Mendel. La segunda ley se llama ley de la separación o disyunción de los alelos. Entonces, en este caso, Mendel tomó plantas de las obtenidas en F1. Acordémonos que ellas son amarillas, las semillas, y heterocigotas. Al cruzarlas, se dio cuenta que el 75% de las plantas que obtenía eran con semillas amarillas y el 25% eran con semillas verdes. Es decir, que aquí en esta segunda generación aparece el color verde que había quedado guardado en el ADN del individuo en una proporción de 3:1, es decir, que 3, si estamos hablando de 4 individuos, 3 de los individuos tenían color amarillo y 1 era de color verde. Así fue que él planteó en la segunda ley que los caracteres que no se manifestaban en la primera generación filial y habían quedado guardados en la segunda generación se manifestaban en una proporción de 3:1. Bueno, aquí aparecen las actividades que debemos desarrollar. Después de observar el video explicativo del taller, hacemos lo siguiente. Hay aquí 3 casos planteados y aquí hay un ejemplo. Entonces miremos el ejemplo para entender qué debemos hacer con cada uno de los casos. Aquí en el ejemplo nos dicen que hay una planta homocigota de tallo alto y nos dan los genes que la representan, los genes alelos. Y dice que se cruza con una planta homocigota de tallo enano. Aquí también nos dan los genes y obviamente nos están diciendo que están representándolo por la letra A. Sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de F1 y F2, es decir, de la primera generación filial y de la segunda? Entonces vamos aquí a aplicar la primera ley de Mendel. Tenemos que mirar cuáles son los progenitores. Nos están diciendo que la madre podría ser una planta de tallo alto. Miremosla acá. Y que el padre puede ser una planta de tallo enano porque aquí no lo están diciendo. ¿Qué hacemos luego? Después de colocar los progenitores, hacemos el cuadro de Punnett y colocamos cada uno de los genes que aporta la madre y cada uno de los genes que aporta el padre. Y hacemos el respectivo cruce. Miremos acá. La madre es homocigota dominante y el padre es homocigoto recesivo. Entonces ya colocamos aquí los genes y como les dije hace un ratico, hacemos el cruce. Entonces, A por A nos da A por A nos da A y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar que según la primera ley, todos los individuos que obtengo en F1, primera generación filial, son todos iguales. En este caso, todos, absolutamente todos, son plantas de tallo alto y todas son heterocigotas. Hago el análisis de la situación, fenotipo. 100% porque miremos todas, son el 100%, cada uno de estos vale 25, cada cuadrito, entonces 100% plantas de tallo alto. Y genotipo, que está representado por las letras, es AA heterocigoto el 100%. Luego vengo a aplicar la segunda ley. En este caso, ¿qué hago? Tomo 2 individuos de acá, es decir, que la madre va a ser una planta de tallo alto, pero ya no homocigota, sino heterocigota, porque la tomé de acá,
Y el padre va a ser otra planta de tallo alto, también heterocigota, que la tomé también de la primera generación. Coloco aquí los genes de la madre, A, heterocigoto, y los genes del padre, A, heterocigoto. Y hago el respectivo cruce. Entonces, A por A me da las dos mayúsculas acá, A por A minúscula me da aquí heterocigoto, A por A me da heterocigoto y A por A me da homocigoto recesivo. Entonces aquí obtuve los individuos de la segunda generación filial. Hago el análisis del fenotipo, es decir, cómo son estos individuos. Me voy a dar cuenta que este y este, es decir, el 75%, son plantas de tallo alto. Acuérdense que el fenotipo son la característica que yo puedo observar. Y me doy cuenta que el 25% son plantas de tallo enano. Luego hago el análisis del genotipo. En el genotipo me doy cuenta que tengo tres tipos de genotipo. Tengo este, AA mayúscula, tengo este, A mayúscula, A minúscula, y tengo este, A minúscula. Entonces voy a tener A homocigoto dominante, que solamente corresponde al 25%, A heterocigoto, que corresponde al 50%, y A homocigoto recesivo, que corresponde al 25%. Recordemos que cada uno de estos cuadros tiene un valor de 25% para completar el 100%. Ahora bien, teniendo en cuenta este ejemplo, entonces con estos tres puntos que aquí aparecen hay que hacer exactamente lo mismo que acabo de explicar en el ejemplo. Es obvio que teniendo en cuenta aquí las letras que le dan para representar los genes, teniendo en cuenta cuáles son dominantes y cuáles son recesivos, etc. Eso es lo que hay que hacer en esta parte. Son tres ejercicios bastante sencillos que demora usted muy poco tiempo haciéndolos y haciendo el análisis. Entonces la guía parece larga, pero realmente es muy corta. En química vamos a hacer el siguiente trabajo. Va a consultar usted qué es una ecuación química. Y luego va a escribir dos ecuaciones químicas, es decir, las va a buscar y las va a copiar en su cuaderno. Dos ecuaciones, en eso tampoco se demora mucho. Y ese trabajo lo voy a enviar al correo que venimos manejando, marlut.bustamanteg@gmail.com. Por favor, hay que cumplir con todos esos trabajos que se dejan. Este es el segundo periodo. Estamos, digamos, finalizando el año. Los trabajos son bastante cortos. Entonces los invito a que los hagamos y que pues hagamos las cosas bien. Muchas gracias.